Buenas noches, mi nombre es Julián Medina. El presente video tiene como fin demostrar los conocimientos adquiridos durante el espacio académico de Analítica 7. Para ello, pues, se abordará y se tratará los tres autores vistos en la clase, es decir, a Beccaria, Ferrajoli y Foucault. Ahora bien, dando inicio con Beccaria, tenemos que Beccaria es el autor del libro Tratado de los Delitos y las Penas, el cual fue una base muy importante para el derecho penal contemporáneo, teniendo en cuenta pues que Beccaria nos plantea una serie de principios y de ideas que son sumamente importantes. Un ejemplo de ellos es el principio de última ratio. Este principio básicamente lo que nos quiere decir es que el derecho penal, al tratarse de la libertad de las personas, debe ser lo más mínimo posible, no debe interferir demasiado en la vida de las personas, sino debe restringirse simplemente a aquellos asuntos que no puedan ser conocidos o tratados mediante las otras áreas del derecho. Ahora bien, hablando sobre las penas, Beccaria nos menciona que las penas deben ser justas, es decir, que deben ocasionar no deben ocasionar un mal mayor del que ha generado el individuo, es decir, esta pena debe ser proporcional. También nos habla sobre la prontitud de la pena, que básicamente lo que quiere decir es que la pena debe ser aplicada lo más cerca del momento en el que se cometa el delito. Y con esto pues la pena será muchísimo más útil y también será menos injusta para el individuo. Por último, pues es de precisar que Beccaria veía la pena simplemente como una necesidad preventiva para evitar que las demás personas de la sociedad cometieran delitos. Ahora pasando con Ferrajoli, pues este es un autor que nos habla sobre el garantismo penal y cómo este se ve afectado por dos factores. El primer factor es la inflación penal y el segundo es el carácter clasista del derecho penal. Eh, con lo que tiene que ver sobre la inflación penal, pues él apunta a que hoy en día eh, la ley penal o el código penal pues se encuentra demasiado extenso. Esto lo que quiere decir es que no se cumple con el principio de última ratio mencionado anteriormente, sino que por el contrario lo que se logra evidenciar es un derecho penal máximo que interfiere demasiado dentro de la vida de las personas. El segundo factor es el carácter clasista del derecho penal. En este sentido, pues se puede observar y Ferrajoli nos menciona que existe una severidad para lo que vienen a ser los delitos de calles. Pero digamos, por el contrario, en delitos como lo son la corrupción y delitos generados por personas que posean el poder, básicamente estos delitos no tienen sanciones severas, por así decirlo, y también poseen unas prescripciones que resultan ser muy cortas y al ser tan cortas pues lo que básicamente se genera es una impunidad, pues no se alcanza a completar el proceso dentro del término establecido para que se genere la prescripción y pues posteriormente estas personas terminan siendo libres y absueltas pues del proceso. Por último, pues Ferrajoli también nos menciona el porqué de la pena, es decir, el por qué se debe castigar, a lo que nos da dos respuestas. La primera es el ser de la pena y nos menciona que se debe castigar porque la pena existe. Y el segundo factor es que se debe castigar para generar una minimización de la violencia dentro de la sociedad. Esto en el marco apuntándolo a que se evite que se generen pues venganzas por el hecho ver, eh, de ver personas que cometen conductas punibles y estas resulten impunes y absueltas. A continuación ya avanzaremos con el último autor, el cual es Foucault, y pues este autor es el que escribió la obra Vigilar y Castigar, dentro de la cual pues evidencia que se encuentra dividida en cuatro partes, la cual es suplicio, castigo, disciplina y prisión. Iniciando con el suplicio, pues se tiene que era una forma de demostración penal que llevaba el condenado pues sobre su cuerpo, es decir, el castigo lo alcanzaba a reflejar su cuerpo. Esto desaparece para el siglo XVII y XIX por dos factores. El espectáculo punitivo básicamente tenía como fin demostrar el poder y el temor y generar temor ante la sociedad, pero pues ya empezó a tener un efecto contrario, toda vez que empezó a generar como ese sentimiento de protesta se volvió un espacio propicio para que se generaran disturbios e inconformidades ante el gobierno, por así decirlo.
Y pues también ya se dejó esta parte y se pasó a castigar de otra forma, es decir, el castigo dejó de ser físico y violento y pasó a privarse de la libertad al individuo, de manera que pues esto generara un castigo psicológico o lo que nos menciona Foucault como un castigo para el alma. Ahora bien, pues dándole continuidad a la segunda parte, la cual es el castigo, básicamente en este espacio existió una transición económica. La propiedad dejó de ser toda del rey, sino ya empezaron pues a generarse lo que se conoció como la burguesía. Entonces, ante esto era importante proteger el patrimonio de la sociedad como tal, y pues se tuvo en cuenta que los delitos de sangre pues cada vez eran menores, pero empezaron a aumentar los delitos económicos. Entonces, de manera preventiva, surge pues esta etapa del castigo. Continuando con la tercera fase, que la cual la disciplina, pues esto resultó ser como un medio idóneo para poder moldear y pues acomodar el comportamiento de las personas hacia lo que la sociedad necesita hoy en día. Esto pues se apunta más que todo hacia la prevención de los delitos. Por último tenemos a la prisión y se logra ver la prisión pues como ese elemento que va de la mano con la disciplina. En ese sentido, la prisión se presta como ese espacio en el cual se puede impartir disciplina hacia los reos y pues con lo cual ellos podrían reacomodar su conducta y reintegrarse a la sociedad, y asimismo pues lo que se busca es que no reincidan en la delincuencia.